Las historias en los libros siempre hablan de señoros grandiosos que conquistan cosas y son admirados por su grandeza. Pero ¿y qué pasa con aquellos reyes o figuras importantes que murieron de una forma estúpida y que no se les recuerda? Pues hoy queremos hacerles un homenaje, así que vamos allá. Carlos II de Navarra, apodado el Malo, tuvo un final resplandeciente, pero no en el sentido que pensáis. Pues se cuenta que este monarca arrastraba a un montón de dolencias que lo tenían postrado en la cama, y hacia finales del siglo XIV, los médicos de la época le recomendaron que se envolviera con paños mojados en coñac. No sé a base de qué, pero bueno, pues para calmar sus dolores. Una noche, mientras el rey recibía su tratamiento, uno de sus sirvientes acercó demasiado la vela, lo que le permitiría ver en la oscuridad, pero también prender al propio rey, que estaba modificado con paños mojados en coñac, los cuales hicieron que el rey se prendiera en llamas súbitamente, acabando con su vida de forma fulgurante. Sancho II de Castilla no se quedó conforme con el reparto de territorios que dejó en la herencia a su padre. Quiso obtener por la fuerza lo que no le otorgaron legalmente y declaró una guerra a sus hermanos en Galicia y León. La hermana de Sancho, doña Urraca, le plantó cara en Zamora. Con una dura oposición, Sancho asedió la ciudad y en el transcurso fue engañado por Bellido Dolfos, un noble leonés. Dolfos había fingido ser un desertor del ejército de Urraca para ponerse a favor de Sancho. Le dijo al gobernador que podía mostrarle un punto débil en la muralla de Zamora para que su ejército terminara de conquistar la ciudad de una forma rápida. En pleno reconocimiento el 6 de octubre de 1072, Sancho tuvo que desahogar su intestino. Portaba una lanza que debió dejar apoyada en algún lugar mientras él se dedicaba a sus mundanas necesidades tras unos matorrales, y Bellido Dolfos aprovecharía la situación indefensa de Sancho y lo ensartó con la propia lanza, atravesándole desde el pecho a la espalda. ¡Qué dolor! Hay también alguna teoría de que fue él el que se cayó encima de la lanza, lo cual sería aún más gracioso todavía, o más extraño, no sabría decir. Sigurd el Poderoso consiguió fama conquistando las Islas Orcadas durante el siglo IX por orden del rey Harald I de Noruega, lo que buscaba todo guerrero vikingo que se preciara. Y al morir su hijo, el dirigente noruego le otorgó el título de Jarl debido a sus servicios prestados. A partir de este momento comenzó su aventura conquistadora, teniendo como principal objetivo la toma de toda Escocia. Por esta razón recibió el sobrenombre del Poderoso. No cualquiera puede recibir este sobrenombre, de hecho. Pero Sigurd era un poco rata, ya que se acordó un enfrentamiento con Mael Brigid, un escocés que se le resistía en esos territorios, y negociaron llevar a 40 hombres cada uno para iniciar el combate. A pesar de ello, Sigurd, el cual recordemos era un poco rata, pues llevó a 80 y venció con facilidad decapitando a Brigid. Y os preguntaréis, pues ¿dónde está el chiste? O sea, ha muerto gente, no es gracioso, ha muerto gente. Pues bien, lo gracioso de la historia es que se llevó su cabeza en el caballo para hacer gala de su victoria y la colocó cerca de su pierna, donde el roce de los dientes del difunto le fueron haciendo una herida. Y ésta se le infectaría y la acabaría llevando al Valhalla antes de lo que tenía planeado en vida. Aunque al no morir combatiendo y viendo cómo se las gastaba, pues igual se le denegó la entrada. Tycho Brahe, supongo que pondré por aquí escrito el nombre, porque tampoco sé cómo se pronuncia, era un brillante astrónomo danés y se le consideraba el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Fue maestro de Kepler y diseñó instrumentos que le permitieron medir las posiciones de las estrellas y de los planetas con una precisión muy superior a la de la época. Y no menos importante, tenía un alce amaestrado y una nariz falsa, ya que la auténtica la perdió en un duelo. Su muerte llegaría tras negarse a abandonar la mesa para vaciar la vejiga por no faltar a las normas de cortesía.
Tanto aguantó que eso le acabó provocando una uremia y terminó con su vida 11 días más tarde. Seguramente no te suene su nombre, pero Clement Vallandigham fue un notable político y abogado estadounidense del siglo XIX. En 1871 se encontraba en pleno juicio defendiendo a un hombre acusado de matar de un disparo a un tipo en una pelea de un bar, alegando que la víctima se había disparado a sí misma al tratar de coger la pistola. La forma en que el abogado quiso probar su teoría fue cogiendo él mismo la propia pistola, que se suponía descargada para reconstruir la escena. Salvo que el arma en realidad sí que estaba cargada, y al engancharse en la ropa, la bala la cazó en el estómago, provocando que muriera de peritonitis al día siguiente. Siempre que pasa algo así hay una parte buena y una mala. La mala supongo que es que murió, pero la parte buena es que con su muerte logró demostrar la teoría ante el juez, lo que consiguió que su defendido quedara libre. Eso sí que es un auténtico compromiso profesional. El del rey de Bamba se produjo en el monasterio de Pampliega, Burgos, sin que la historia haya despejado los motivos que le llegaron ahí exactamente. El suyo fue un reinado breve. Llegó al poder tras la muerte del anciano Recesvinto, que tuvo lugar en el 672 en Gérticos, la actual Bamba, que toma su nombre del rey reformista que intentó acabar con el excesivo poder de la iglesia y la nobleza. El temor de los poderes desencadenó un complot en el 680, en el que nobles descontentos, encabezados por Julián, obispo de Toledo y Eribigio, futuro sucesor, narcotizaron al rey. Con Bamba dormido, le afeitaron la cabeza y le vistieron como un monje, y trazaron sobre su cuerpo la señal de la cruz con cenizas, como se hacía con los moribundos. Cuando Bamba despertó, se descubrió sin los símbolos del poder, cabellera y ropajes reales, como Resacón en Las Vegas versión medieval. Y entendió que lo veían muerto para este mundo, y lo mejor sería dejar el poder. No se sabe a ciencia cierta si fue por el propio veneno, o por la droga que le echaron, o por decisión propia, que se viera envejecido y decidiera dar un paso a un lado. Bamba renunció al trono y se retiró al monasterio en el que falleció. Su sucesor, Hervigio, desmontó el programa reformista que había intentado ejecutar el propio Bamba. Desde el primer momento hubo conjeturas sobre su muerte, y el 16 de septiembre de 1505, Felipe el Hermoso jugó un partido de pelota en Burgos, contra un capitán vizcaíno de su guardia, y al terminar se tomó un vaso de agua helada que le provocó escalofríos y pasó varias jornadas indispuesto hasta que falleció el día 25. Los informes médicos de la época parecen confirmar que por sus síntomas falleció por una neumonía o por el contagio de la peste que se cernía sobre todo el reino. Pero hay razones y motivos para poner en duda estas versiones oficiales. La neumonía producida por un importuno vaso de agua fría parece poco probable en un hombre de 28 años, joven y fuerte. Y el contagio de la peste también resulta difícil de aceptar porque vivía en un ambiente cortesano, aislado de las miserias del pueblo llano. Entonces, si no fue neumonía ni peste, se abre la puerta al envenenamiento. El sospechoso... Pues su suegro, Fernando II de Aragón, o también conocido como el católico, muy católico, pero igual la Biblia no se la leía para saber que la muerte, no está muy bien vista en la propia Biblia. Este se hallaba en Italia cuando ocurrieron los hechos, pero fue el principal beneficiario de la muerte de Felipe, y es probable que pudiera mandar a alguien y recompensarle debidamente por los servicios ofrecidos. No se libra el propio Fernando el Católico de una muerte estúpida. La causa oficial de su muerte fue una hidropesia agravada por problemas cardíacos. Pero por el reino se difundía el rumor de que Fernando había muerto por culpa de los afrodisíacos que tomaba para aumentar su vigor sexual. La primera referencia que se tiene de esta afición por los estimulantes es el 10 de agosto de 1513. Fernando había ido a Tordesillas a ver a su hija Juana, y después se acercó a Carrioncillo, cerca de Medina del Campo, para encontrarse con su segunda mujer, Germana de Foix. Ella le preparó un potaje de criadillas de toro y cantáridas,
una especie de escarabajo verde que al machacarlo y hacerlo polvo se usaba como vasodilatador. Las crónicas dicen que después de tomar este mejunje, la salud del rey empeoró, pero que Fernando el Católico consiguiera empalmar era algo bastante importante para el propio reino, ya que el hecho de que saliera un heredero podía confirmar la paz con Francia, el cual finalmente conseguiría, pero moriría a las horas. Una parte de esta historia la tenemos recopilada en nuestro vídeo de los Austrias, que espero que vayas a ver en cuanto acabe este vídeo. Pero hay estudios recientes que consideran que estos productos no pueden producir un deterioro de la salud tan fuerte. Sin autopsias ni informes médicos verídicos, es difícil conocer la causa real de la muerte del propio Fernando el Católico, aunque según las propias fuentes oficiales, confirman que fue por una hidropesia, agravado por el alto colesterol y la hipertensión de comer tanta carne de caza. Un mosquito. Un inoportuno mosquito picó al emperador en el retiro de Yuste y le llevó a la muerte víctima del paludismo. Pero para que esta picadura tuviera lugar, hubo una enfermedad previa que intervino de forma indirecta. Carlos I de España y V de Alemania padecía de gota y hemorroides. Estas eran unas dolorosas dolencias desencadenadas por la proverbial glotonería del monarca, ya que era un devorador compulsivo. Lo normal era que los menús imperiales estuvieran compuestos por alrededor de 25 platos, según se dice en el libro Muertes Regias, donde se enumeran carne de vaca cocida, cordero asado, liebres al horno, capones en salsa, jabalíes, carnes profusamente adobadas con especias, empanadas de anguilas, salchichas de Flandes. Básicamente cualquier cosa que hubiera tenido alma y ninguna que proviniera de un árbol o de la tierra. El caso es que a mediados de 1557 los ataques de gota se le hicieron cada vez más insufribles y el rey no veía cómo soportarlos. El 31 de agosto se le ocurrió comer fuera de su cámara. Todo parece indicar que fue entonces cuando le picó un mosquito que vivía en las charcas próximas. A sus enfermedades crónicas se le unieron un paludismo que le resultó fatal. La versión oficial concluye que el rey Felipe III murió de una erisipela, una inflamación microbiana de la dermis, que contrajo 2 años antes durante una visita a Portugal. Pero la leyenda que se esparció por las cortes europeas en torno a su fallecimiento era mucho más extravagante. Se dijo que Fernando III murió por el estricto y encortesado protocolo real. Una fría tarde de marzo de 1621 estaba el rey en su estancia privada, justo al lado de la chimenea para entrar en calor. La temperatura de la sala subió en exceso y el rey esperó a que un ujier de la cámara se acercara a la habitación para ordenarle que quitara algo de leña. Pero no estaba bien visto que el rey llamara a voces a los criados. Cuando el sirviente llegó y el rey le pidió que le atenuara el fuego, el ujier le dijo que esa no era su labor, sino que dependía del duque de Úceda, que estaba de visita por las fincas. Así que el fuego se quedó como estaba hasta que el duque volvió. Y cuando regresó, el rey se había dormido y presentaba altas temperaturas que le llevarían a la muerte. Repito, esto es una teoría que se decía en la época y no es la parte real que se dice de la historia. Pero igualmente resulta curioso y lo que yo considero una muerte estúpida. Ahora hay que hablar de Recesvinto y de una historia que le da nombre a una localidad de Palencia que se llama Venta de Baños, y no trata realmente de la muerte sino de la propia vida. Y tampoco se llama así porque vendan baños, sino porque el rey visigodo Recesvinto, al beber agua de este lugar, se recuperó y decidió construir allí una iglesia en agradecimiento en el 661, catalogándola como aguas benditas. El nombre de Baños viene del nombre que le pusieron los romanos, balneos, más cercano en su origen a la palabra balneario, por sus fuentes, que a un retrete. Y el de Venta vendría de la creación de posadas sobre el año 1756, para alojar a los viajeros y comerciantes que iban en carruaje, y el de Venta vendría de la creación de posadas sobre el 1756 para alojar a viajeros y comerciantes que iban en carruaje. Un nombre que realmente no ha envejecido muy bien, y que es fruto de la casualidad, y acabamos este vídeo con una milagrosa y divina recuperación.
No olvides suscribirte, darle a like y toda la movida si te ha gustado. Y nos vemos en la próxima.